de la mañana con 26 minutos, ya estamos de vuelta. Se complica la situación de Chile ante la FIFA. A la denuncia boliviana por gritos discriminatorios a su selección se ha sumado una nueva queja ahora de Paraguay, acusando lo mismo por parte de la Marea Roja. Ante esta situación hay que preguntarse, ¿no? ¿Somos discriminadores los chilenos o son solo cosas de fútbol? Vamos a tratar este tema. Nos acompaña Mauro Basaure, sociólogo y académico de la Universidad Andrés Bello. Mauro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en la mañana informativa. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, partamos con esa pregunta. ¿Somos discriminadores realmente o estas son cosas que pasan y en el marco del fútbol las cabezas calientes nos llevan un poco a estos cánticos? A ver, yo creo que ambas cosas son correctas. Es decir, hay cuestiones que son propias del fútbol y voy a tratar de explicar por qué es algo que en realidad ocurre básicamente en el estadio. No ocurre en la vida privada tanto de esa manera, por lo menos de ese tipo de agresión verbal. Y por otro lado, sí, no respecto a la primera cuestión, si somos o no discriminadores. Si tú miras las encuestas en general, todos más o menos, o por sobre el 75-80% de las personas dicen que en Chile hay discriminación, pero al mismo tiempo critican y son muy autocríticos respecto de esto. Entonces hay una suerte de ambivalencia. Por un lado, están conscientes del problema, lo critican, pero al mismo tiempo dicen que existe. Es decir, es raro, ¿no? O sea, como pero no nos hacemos parte. De alguna manera no nos hacemos parte como si fuesen los otros, pero como cuando son un 80% y eso lo extiende a la población, en realidad somos todos los que sabemos que hay discriminación, que hay racismo, que hay sexismo, homofobia, etcétera, que es lo más difícil en Chile. O sea, todos los números más fuertes tienden a la cuestión de la homofobia, que también está en el estadio, ¿no? Sí, de hecho, uno de los gritos contra Bolivia tenía que ver también no solamente con racismo, sino que con homofobia. De manera que tienes entonces esta cuestión, por un lado, de que hay, sin duda, una discriminación un poco encubierta, porque al mismo tiempo estamos conscientes. ¿Cómo explicar eso? ¿Ya? Yo tengo la impresión de que uno tiene que separar entre lo público y lo privado. Es decir, públicamente sabemos que esto no es correcto y no nos atrevemos a decirlo públicamente. De hecho, si tú te fijas en lo que ha pasado con el humor en los últimos 20 años, antes, no sé, chistes contra las mujeres o que tenían como objeto a las mujeres, los discapacitados, los homosexuales, etcétera, hacían reír a toda la Quinta Vergara. Hoy día Checho Irane se mandó un chiste a propósito del partido con Bolivia y nadie se rió, nadie lo celebró. Ha habido un cambio fundamental en eso, es decir, en lo público no hay, digamos, permiso, para decirlo así, hay un cerco de censura, una buena censura respecto a estos temas. Ahora, el estadio podría ser considerado un espacio público y ahí tengo la sensación que no está la misma autocrítica. Ahí está lo interesante. Yo creo que el racismo hoy día vive más en lo privado y el estadio es la gradería más bien, te permite esta mezcla entre que por un lado tú estás en un espacio público, es algo que se escucha a todo el mundo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tú estás en el anonimato de no poder de poder decir estas cosas sin que seas descubierto. Es un espacio bien extraño el de la gradería. Hay una mezcla entre público y privado en el sentido de que se permiten cosas ahí que no están permitidas si tú eres identificable directamente. Claro. Digamos, tengo la sensación de que ahí el efecto masa genera un tema en las personas, como cierta libertad. Como están todos gritando, yo también grito, me hago parte y no me noto. Yo incluso diría más, yo diría que hay muchas personas que gritaron en ese momento, que han gritado en otras oportunidades y que después se arrepienten y les da vergüenza de haberlo hecho. Pero ¿y eso pasa por qué? ¿Qué se genera en estos espacios colectivos donde hay gente que incluso, como en contra de lo que ellos piensan en frío, en caliente se desbordan a este nivel de a lo mejor cometer actos de los que después se pueden llegar a arrepentir? Y esto pasa en un alto grado de cosas y a lo mejor también pasa cuando uno es más joven, por ejemplo, que no sé, el niño que empieza a fumar porque todo el resto fuma, aunque sabe que fumar está mal. Pero de gente que va al estadio que supuestamente es más madura y todo, ¿por qué ocurre? Yo creo que lo que tú dices, el efecto masa, ocurre en el estadio y no ocurre solo en Chile. Por eso también la pregunta si somos discriminadores o no, es decir, en realidad el tema del racismo en el fútbol es un tema internacional. Es decir, no somos la primera y no vamos a ser la última selección en ser castigadas por esto. Creo que el efecto masa es clave acá y es básicamente además acompañado con esto que te digo, es decir, por ejemplo, digamos, si se pusieran cámaras que pudieran identificar a cada una de las personas y cada uno supiera que lo están mirando, yo creo que ese efecto se anularía.
hay una cosa un poco orwelliana que yo no estoy proponiendo que sea así, digamos, ¿no? Porque tampoco se sabe el límite de qué es lo que se puede decir o no. A veces un garabato en el estadio está bien dicho porque uno está con la efervescencia del fútbol, etcétera. Y sin embargo, tiene lugar ahí, yo creo que por estos dos factores, es decir, por el efecto masa que tú dices, ese contagioso, y por otro lado, por el efecto del anonimato, estar ahí. Lo otro que me parece clave es que, fíjate, si la persona de otro color es de mi equipo y es un excelente jugador, yo lo voy a amar. Si es del otro equipo y un excelente jugador, lo voy a odiar y seguramente voy a ser racista o qué sé yo, con como ha ocurrido, ¿no? Como ocurrió con Rentería el 2014, que hasta llegó a las lágrimas en un partido de fútbol, ¿no? Fue terrible ese hecho con David Alves, que le tiraron una banana y él responde comiéndose la banana, que fue también una respuesta fantástica. Si es, de manera que también tiene que ver con, en el fútbol básicamente el código es la rivalidad, no es directamente el racismo ni la homofobia, es decir, se expresa la rivalidad como si hubiese permiso para demostrar y denostar al rival bajo estos términos, pero si él es parte de mi equipo, lo voy a amar, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto esto se ha transformado como en un código natural? Sí, porque ahora hay una sanción y por eso estamos hablando de esto, pero cuando no ha habido queja del equipo contrario, cuando no ha habido una sanción, esto ha ocurrido en el marco del estadio y nadie ha hablado de esto, o sea, nadie ha dicho, hoy mira lo que dijeron. El tema se produce cuando alguien se molesta, hay una sanción al respecto y Chile hoy día está en una situación compleja frente a la FIFA, pero a lo mejor está muy naturalizado. Yo creo que o sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que es correcto que ocurran estos procesos de judicialización. La FIFA tiene una ley bastante estricta al respecto. Es parte de lo que acompaña a esto que yo llamo la censura en lo público, que es una censura que no es judicial, que no te lleva al castigo, pero donde, por ejemplo, ya no nos reímos de determinados chistes, y no nos reímos porque no nos reímos nomás, porque no nos hacen gracia, no porque tengamos una idea de lo políticamente correcto, sino simplemente porque hay cosas que ya son del pasado. La opinión pública va avanzando en lo que es aceptable y en lo que no es aceptable. Y hoy día el racismo en los estadios, donde sea, no es aceptable. Ese es uno de los últimos reductos donde ocurre. Públicamente, yo creo que mi tesis es que en realidad el racismo se ha privatizado. Está en las prácticas, está en la casa, está en las relaciones interpersonales, donde en realidad el otro no me escucha, el otro público no me escucha, donde no puedo ser denunciado. Somos un país discriminador, sin duda, porque las prácticas institucionales son discriminadoras contra las mujeres, contra los homosexuales, etcétera, contra los indígenas, los discapacitados. Esta pregunta yo creo que la dejaría fuera, porque sin duda nuestra institucionalidad es discriminadora. Ahora, en la vida cotidiana de las personas está básicamente en lo privado, porque lo público está cercado por una censura que es correcta. Es decir, si yo me voy a mandar un chiste, como incluso en el asado hoy día, ¿no? Un chiste homofóbico, sin duda que no va a faltar hoy día. Hace 20 años no existía esa persona que representa la conciencia pública y me decís, ¿sabes que no es gracioso? ¿Y quién representa la conciencia pública en torno al estadio? Nadie. Yo creo que nadie por este efecto de masa. Es decir, ¿cómo controla esa masa? Además, decirle, oye... No, claro. O sea, se lo comen vivo. Claro, además es como el aguafiesta, entre otras cosas, digamos, ¿no? Para no ocupar un garabato. Lo que está ocurriendo en el estadio, yo creo que es correcto que se judicialice, yo creo que es correcto pasar por estas penas, las han pasado muchos otros países, es decir, por estas penalizaciones me refiero, porque es uno de los pocos reductos que queda donde públicamente se puede ser tan agresivo. En realidad, las agresiones no son, si la gente se pone a escuchar lo que dicen en el estadio, no son menores, digamos, ¿no? Sí, pues, y no necesariamente esto de ser cabeza caliente tiene directa relación con la xenofobia o con el racismo. Yo también creo que sería bien, sí. Hay violencias y agresiones que se manifiestan de otras maneras. Vemos los destrozos en los estadios, sí. Vemos los enfrentamientos entre las barras. ¿Por qué? Porque claro, en otros países también ocurre, pero los países un poco más desarrollados han ido por lo menos sacando la violencia de sus estadios, pese a que a veces igual se desborda y hemos visto, no sé, los hooligans, pero se han hecho muchos intentos por llegar a tener un espectáculo deportivo de cabeza un poco más fría, donde tú ames a tu equipo, por supuesto, pero eso no te dé derecho a denostar
o agredir al rival. ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Por qué operamos con esta cabeza permanentemente caliente? Hoy día estamos lejos. De hecho, es buena la analogía. Yo, guardando todas las distancias, yo creo que el fenómeno masa del cual tú hablabas, que te permite hacer gritos o cánticos racistas, es parecido al encapuchado, finalmente. El encapuchado se pierde en la masa, se torna anónimo, y la persona está ahí también anónima y se pierde en la masa y se permite cosas que no se permitiría en la vida cotidiana, tal como el encapuchado. Hay muchos encapuchados que sacándose la capucha o en la vida normal no son encapuchados. Trabajan normalmente, los conocemos ya varios, ¿no? Acá igual, estamos yo creo que lejos de eso, porque de hecho de denostar al rival por los medios que sea, eso yo creo que es lo que está en juego, por los medios que sea, porque con el caso de Bolivia tenía que ver con el mar finalmente. Ahí tienes otro fenómeno que es contingente, tiene que ver con abierto, un conflicto que hoy día está en el tapete, pero que no necesariamente va a ser en 10 años más clave, ¿no? Y ahí entonces tú recurres a la cuestión en el caso de también un lenguaje que se ocupa mucho en el estadio, que es muy sexista, ¿no? Si tú te fijas en los partidos nacionales está la idea, ellos son nuestros hijos, es decir, la cuestión un poco de la asimetría hacia abajo, son las madres. Se ocupa todo un lenguaje que tiene que ver con la subordinación, por un lado, la virilidad de mi equipo respecto de el carácter femenino del otro. Eso está toda la semana, digamos, ¿no? Está en el lenguaje incluso de los propios jugadores a veces, de los técnicos. Eso te iba a preguntar, porque hemos visto también, no necesariamente palabras racistas, aunque sí ha ocurrido en algunos casos, que son jugadores que agreden a otros de manera violenta, con agresiones verbales que tienen que ver con la raza, o que pueden ser rayar en la xenofobia, pero también hemos visto, no sé, pues a entrenadores pateando refrigeradores. ¿Qué tan importante es el ejemplo que dan los jugadores, los entrenadores, quienes forman parte del espectáculo, para que el público se pliegue a un espectáculo sano? Y no así, con niveles de agresión, en cualquiera de sus formas. Yo tengo idea la idea es que el ejemplo es clave, sin duda. O sea, no hay nada que decir al respecto. Incluso el mismo trato respecto del árbitro, lo vimos en el último partido de Chile. La idea de un jugador realmente profesional es algo que yo creo que va a ir ganando de a poco también espacio. No quiero hablar en contra de la selección chilena, pero a veces sus conductas también, en su comportamiento, en cómo se expresan respecto del árbitro, como hablan después también a veces fuera del partido, no invitan, digamos, a que esto sea efectivamente un deporte. Si finalmente lo que debiese ocurrir es que todas estas rivalidades internacionales, a propósito del tema del conflicto con Bolivia o de rivalidades con Argentina tradicionalmente, se resuelvan en el deporte en una cuestión sana, en una competencia puramente deportiva, donde los otros cuestiones queden afuera. Fíjate que fue interesante porque, a propósito del ejemplo, Chile hizo una campaña para que no hubiese racismo, y finalmente a través de sus jugadores. A través de sus jugadores, te pasó la pelota, creo que se llamaba, y no tuvo ningún efecto, cero. Es decir, y con el riesgo que significa recibir una sanción que para Chile podría ser muy compleja, además. Yo creo que va a ser compleja. Yo no creo que se salve, porque ha sido la tónica de los últimos años en varios otros países. Mauro, este es un proceso completamente distinto de los procesos que viven las sociedades y los momentos por los que atraviesan los países, ¿o tiene que ver con eso también? Porque uno podría decir, bueno, esto siempre ha existido en el fútbol, pero también uno se podría preguntar si no se ha agudizado, si no se ha intensificado, cuando la violencia hoy día está, creo, a una distancia bastante más corta en situaciones cotidianas. Y me ha pasado mucha gente que te dice, bueno, tú cometes un error en materia de tránsito y te tiran al auto encima, o tú le alegas al de al lado por el error que cometió y el de al lado se puede bajar y pegarte. O sea, hoy día el nivel de agresividad, es mi sensación, a lo mejor estoy equivocada, pero también es la sensación de muchos, está como más a flor de piel, como que andamos más chispitas, un poco más de mecha corta. No sé si eso se puede de alguna manera también anclar a lo que hemos visto respecto a estas últimas quejas del comportamiento de las personas en los estadios, sobre todo cuando hablamos de la selección, porque ese público suele ser más tranquilo que otros públicos del fútbol. Suele ser más tranquilo. No sé si tú ves un link ahí, sobre todo en un Chile que está hoy día con un problema de desconfianza, donde a lo mejor la gente no anda en su mejor ánimo y donde solemos como descargar nuestra ira a lo mejor en instancias como esa. Sí. La pregunta es bien interesante. Habría que ver qué hubiese pasado, digamos, si Chile hubiese jugado como siempre.
o sea, como siempre en los últimos 10 años, digamos, ¿no? Chile jugó mal, finalmente. Entonces, puede ser que eso, la forma de responder, finalmente, es con esta agresividad verbal. La manera de canalizar la frustración. De canalizar la frustración, que es lo que más o menos tú ejemplificas cuando, no sé, tú las mañanas estás lleno de problemas y sales con tu auto y finalmente tienes estos 10 minutos de rabia, que efectivamente yo creo que hay una agresividad mucho más a flor de piel, pero eso es difícil de medir. Yo como sociólogo siempre trato de referirme, digamos, a la información que tengo, y claro, no tengo algo más que lo que tú me estás diciendo a nivel como de la observación. Explicaciones hay varias. Yo creo que en general tenemos una necesidad de ser respetados por el otro, por las instituciones, por las personas que no estamos experimentando a cotidiano. Es decir, tenemos una exigencia permanente de que respétenme a mí, y lamentablemente tengo la impresión de que nosotros no estamos aplicándolo hacia los otros. Es decir, hay una referencia de la necesidad y la exigencia de respeto, de reconocimiento hacia uno, pero que nosotros no estamos también en un acto más cívico devolviendo hacia los otros. Es decir, bueno, el otro está primero que yo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese roce en el auto, ese roce ahí es bien cotidiano. Respecto de lo que pasa en el estadio, que es el tema, ahí siento que claro, habría, no sé, si tú quieres mirar muchos partidos y ver qué pasa respecto de estos cánticos, respecto de estas, incluso lo que ha pasado últimamente, la falta de respeto respecto de las canciones nacionales, que también se está por muchos países, también es motivo de sanción en varios otros países, digamos, el hecho de calentar los partidos con anticipación. Yo creo que hay una serie de prácticas que habría que mirarlas globalmente para ver hasta qué punto hay influencias externas, hay frustración directa respecto de cómo juega, es decir, puramente contingente. Como te digo, si a lo mejor el equipo juega bien, nada de esto ocurra. Si la persona de otro color o de otro boliviano, venezolano, que sé yo, como Rentería, es de mi equipo, lo amo; si es del otro equipo, lo odio. Es decir, hay una serie de cuestiones. Lo que es claro sí es que no debiese ocurrir en ningún caso, y eso es lo que está faltando. Bueno, por lo menos analizarlo, pensarlo, reflexionarlo, nos da pie a eso, pues por lo menos a tener una actitud consciente, y que la próxima vez que alguien va al estadio se lo cuestione muchas veces más. Yo diría consciente y llevado a la práctica, porque en realidad estamos, si la encuesta lo muestra, somos todos conscientes. El problema es que nadie lo practica, muy poco lo practica. Hipocresía, digo. Tal cual, un poco en esa dirección, sí. Mauro, muy interesante el tema, gracias por este análisis. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a ver lo que va a pasar con la